El pasado 12 de junio, la bancada oficialista aprobó en la Asamblea Nacional la Unidad de Análisis Financiero para prevenir el lavado de dinero, una institución necesaria, pero cuestionada unánimemente por el sector privado porque le otorga una excesiva discrecionalidad al Ejecutivo para realizar actividades que incluso caerían en el ámbito del espionaje y la violación de derechos individuales. Amílcar Espinosa conversó con diputados, con empresarios y expertos jurídicos y nos habla de la polémica que sigue planteada sobre la UAF en este reportaje que contó con el auspicio del programa Vida en Democracia. El tráfico de drogas por Centroamérica es una amenaza creciente. El crimen organizado ha convertido a la región en una de las zonas más inseguras del mundo, por estar situada entre los países de Sudamérica, que producen cerca de 1.700 toneladas de cocaína anualmente, y los Estados Unidos, que demanda un 90% de esta droga. Desde el año 2002 a la fecha, las operaciones conjuntas del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional han permitido la incautación de aproximadamente 120.000 kilos de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el año 2009, las utilidades que generó el tráfico de drogas producida en América del Sur y que pasó por la ruta de Centroamérica y el Caribe, alcanzó los 18.000 millones de dólares. Obvio que somos un corredor, si somos un país geográficamente ubicado en el centro del continente americano y en el centro de Centroamérica. ¿Cómo haces para pasar del sur al norte o del norte al sur sin pasar por el centro? Tenés que pasar por el centro. Y pasar por el centro, por el aire, por el mar o por tierra. Nicaragua, al igual que muchos países, ha asumido importantes compromisos para sumarse a la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo. Se ha avanzado en el marco jurídico, primero con la aprobación del Código Procesal Penal, en el que se establece con firmeza el delito de lavado de dinero. Posteriormente, con la aprobación de la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado. Nicaragua tiene que tener un esfuerzo extraordinario para que la seguridad de los ciudadanos se garantice y que esta amenaza enorme con la cantidad ingente de recursos que maneja, que es el crimen organizado, que es muy diferente a la criminalidad común en su capacidad de penetración incluso de las estructuras del Estado y de poner en riesgo la institucionalidad democrática, requiere no solo de leyes, que sí las tenemos, muy buenas leyes, requiere de voluntad política, de ponerlas en práctica y de acatarlas. Casos concretos evidencian que las estructuras y redes del crimen organizado han penetrado en las esferas políticas y sociales, lo cual demanda mayor compromiso y esfuerzo, tanto del sector público como privado. Y es que el lavado de dinero, debemos dejarlo claro, está enmarañado con toda la actividad económica del país. Es que el lavado de dinero, las operaciones ilícitas, el crimen organizado, se inserta en la actividad económica del país. El Grupo de Acción Financiera Internacional, institución internacional que evalúa y califica las fortalezas y debilidades del sistema financiero de un país y determina el estado de sanidad de sus inversiones, considera a Nicaragua como país con deficiencias estratégicas, por la falta de avance en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y lo ubica en una lista gris. La creación de una unidad de análisis financiero es la primera recomendación que le hacen a Nicaragua. La unidad de análisis financiero es necesaria. Nosotros, para poder garantizar la entrada de fondos de la cooperación, tanto en forma de préstamos como a nivel de donaciones, es importante manejar la transparencia, decir que nosotros prevenimos, perseguimos y castigamos el crimen organizado, que tanto las instituciones del sector privado como las del sector público están de alguna manera haciendo sinergia. Nicaragua era el único país de América Latina, junto a Cuba, que no contaba con una unidad especializada en lavado de dinero. En el país únicamente existía una comisión de análisis financiero, que teóricamente servía como instancia de coordinación interinstitucional, pero que no cumplía con los estándares internacionales que previenen que un país
sea considerado como territorio fértil para actividades de lavado de dinero. Eso te indica que Nicaragua necesitaba dar ese paso y hemos llegado tarde a ese paso, ¿verdad? La mayoría de las unidades de análisis financiero de América Latina se constituyeron en los años 90. Las más tardías se constituyeron a principios de los años 2000 y nosotros llegamos a 2011 sin tener, ¿verdad?, una unidad de análisis financiero. Fue por eso que el año pasado, entre otras razones, el GAFI nos mete en la lista gris. La unidad de análisis financiera no tiene facultad legal alguna para someter a proceso judicial a ningún nicaragüense. Con la aprobación de la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero, la bancada oficialista asegura estar fortaleciendo una nueva legislación para luchar contra actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad de la nación. Una opinión que no comparte el sector privado ni la oposición. Las primeras valoraciones que se han hecho de esta ley como fue aprobada no nos han sacado de la lista gris. El efecto, en todo caso, de hacer una unidad como esta es para que efectivamente Nicaragua mejorara de posición, pero hacemos una ley que al fin del día no hace eso, entonces creo que el propósito se pierde y lo único que está sucediendo es dejando esta excesiva discrecionalidad, este elemento de ir contra la privacidad de los nicaragüenses como único resultado. Pareciera como que va orientada no para prevenir el crimen organizado, sino más bien a decirle al ciudadano, tengo un instrumento, no puedes sumarte a las protestas, no te puedes sumar de alguna manera a disentir con el gobierno. Es un antecedente muy negro. Los artículos 4 y 9 de la ley, que confieren mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y le dan el poder de investigar y demandar información a cualquier persona natural o jurídica, generan gran desconfianza. Afecta los derechos de los ciudadanos a su privacidad y le está dándole facultades de investigación a quien no debe tenerla. La Constitución establece que esas facultades son exclusivas de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y como es parte de la UAP del sistema de seguridad democrática que depende del Ejército y de la Presidencia de la República, por razones políticas se pudiera haber tentado a que a través de la UAP forzar una investigación sin que haya dadose una alarma o sin que se haya dado un RO por motivaciones que no son meramente las técnicas, las de la investigación criminal, sino por motivaciones políticas. Una unidad de análisis financiero que deberá demostrar si es completamente autónoma e independiente, aunque la ley formalmente señala que es un ente descentralizado con autonomía funcional que se caracteriza por ser la única unidad de análisis financiero del mundo subordinada al presidente. Y sin embargo, este tema el COSEP no lo estaba cuestionando, ni la Asociación de Bancos. O sea, básicamente estaban diciendo, bueno, adopte usted el modelo que usted quiera. Aquí es el presidente el que ha asumido esa responsabilidad. Para nuestro criterio, no tendríamos mayor problema que sea el presidente el que maneja la unidad, siempre y cuando se respete el artículo 26 de la Constitución de la República en relación a los derechos de privacidad que tenemos todos los nicaragüenses. ¿Fortalece la Unidad de Análisis Financiero la lucha de Nicaragua frente al lavado de dinero, bienes y activos y el financiamiento al terrorismo? Una ley de análisis financiero trata de resolver un compromiso internacional correcto, trata de abordar, digamos, la captación de esos flujos económicos de la economía, pero no resuelve el problema de fondo, porque el problema de fondo es una economía altamente informalizada y desafortunadamente desigual. Lo único que se va a gastar es presupuesto. Así fue como salió la superintendencia de pensiones en el Seguro Social. Se derrocharon 20 millones de dólares y eso nunca funcionó para nada. Para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y el financiamiento al terrorismo, se requiere compromiso y esfuerzo minucioso y constante de instituciones competentes, como la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras, así como del Ministerio Público. Desgraciadamente el superintendente fue convocado y nunca expresó alguna desaveniencia con el cuerpo de ley tal y cual estaba presentado por el Ejecutivo
fue insensible a los señalamientos de la Asociación de Banqueros, fue insensible a la requerimiento del Consejo Superior de la Empresa Privada y ante preguntas que le hacíamos nosotros, pues no hizo mayores aportes. Mientras tanto, el sector privado espera que el gobierno reconsidere su posición respecto a la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero. Vamos a proceder con los recursos siempre y cuando no haya ningún tipo de respuesta positiva o de acercamiento en posiciones en el reglamento. El gobierno en este momento tiene en sus manos la posibilidad de acercar las posiciones en relación al artículo 4 y el artículo 9. A partir de las debilidades y fortalezas del marco jurídico para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, y sobre todo del contexto político y social, la diversidad de opiniones enriquece la agenda y el debate público. Nicaragua no es un escenario favorable para el crimen organizado. Tiene condiciones vulnerables, indudablemente. Pero no es, digamos, hasta hoy, y eso hay que verlo en el contexto de los últimos 30 años, no es un lugar que dé todas las facilidades para el crimen organizado y para actividades de ese tipo. Somos un corredor natural y por tanto todo lo que pueda ser corrompible en ese camino lo será, como te ha demostrado el caso que hemos conocido recientemente, donde prácticamente todas las instituciones relevantes del país han sido de alguna manera tocadas, ¿verdad? Es decir, por este grupo, un grupo pequeño, ¿verdad? No estamos hablando de un grupo grande quizás nos sorprendería, de manera que yo creo que sigue planteando grandes desafíos para Nicaragua y para la región. Nicaragua continúa en la categoría de país con deficiencias estratégicas por la falta de avances en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Solo podrá salir de la lista gris hasta que el Grupo de Acción Financiera Internacional evalúe el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero y conozca qué hacen, cómo realizan su trabajo, cómo protegen la información de los ciudadanos, la capacidad técnica de las personas que ahí laboran y la autonomía e independencia de esta unidad. No se conoce a estas alturas si ha sido emitido por parte del Ejecutivo el reglamento de la UAF. Lo que está claro es que el próximo 12 de septiembre se cumplen los 90 días de aprobada la ley y por lo tanto en ese momento entra en vigencia. Y habrá que ver si tal como lo advirtieron las cámaras del COSEP y sus representantes a título individual recurrirán de amparo por inconstitucionalidad en contra de esta ley, que según los empresarios significa un punto de ruptura en el consenso que hasta ahora han mantenido con el gobierno de Ortega en la toma de las principales decisiones. Vamos a una pausa y regresamos.